Demuéstrame sin falacias que Dios existe. Es una pregunta que se ve con frecuencia en los Dios. Tras bastante discusión en el tema, cada vez que la leo experimento un gran escepticismo. Los que la hacen tendrían que ser un poco más honestos y plantear lo que verdaderamente sienten. Por mucho que argumentes a favor de Dios, por muy lógicos y persuasivos que sean tus argumentos y por mucho que me demuestres que es absurda la posición opuesta, no pienso variar ni un milímetro mi postura. Lo absurdo de todo esto es que te pidan que les demuestres que están equivocados. Si he aprendido algo sobre las personas, es que cosa que más les molestan es decirles que están equivocados. Respondiendo su desafío ya estás afirmando que no tienen razón, que están en lo falso. En ese momento ya te has metido en un contexto psicológico de resistencia y, por supuesto, de pérdida de tiempo. Es una trampa. El contexto psicológico en el que plantea las preguntas hace que no pueda tener interés por esas respuestas, independientemente de lo buenas que sean. Tienen un filtro previo muy fuerte. Da igual qué digas, qué argumentes o qué hagas, nada les hará cambiar. Lo único que habrás conseguido es meterte en una dinámica de escalada progresiva. Esto a mi parecer es un principio humano universal, adhiriéndole aún más rigor si es que en mesa de debate se disputa la verdad universal de tan controversial tema como la existencia de un ser que sobrepasa la muerte, aspecto que trasciende la percepción humana. Verdaderamente lo peor que les puede pasar es escuchar respuestas que les desarmen. Si realmente las leen o escuchan, irán pasando de la confusión a la irritación y de la irritación a los ataques personales. Es la escalada progresiva de la que antes hablaba y que suele acabar mal. Ahora bien, resumiendo estos aspectos, el que te pregunta tiene el sentimiento y percepción de que Dios no existe. Por la forma en que plantea la pregunta, cree de forma absoluta que tiene totalmente la razón. La radicalidad de ese sentimiento es algo que no tiene nada que ver con razonamientos. Por ello cualquier diálogo en ese contexto es inútil. Mejor tener estas ideas claras antes de empezar a responder preguntas de personas que no tienen ningún interés por las respuestas. Evitarás falsas expectativas, y recordar que hay que poner las piezas sobre la mesa y bien claras las reglas del juego. Después de estas reflexiones generales, el asunto es interesante en sí mismo. ¿Cómo nos podemos plantear el tema de las demostraciones de Dios? 1. Hay dejar claro que la pregunta es metafísica. Para evitar un diálogo de besugos habría que ver si para la persona tiene sentido discutir a ese nivel. En caso contrario, habría que aclarar acerca del significado de la pregunta y en el nivel en que se plantea. 2. Habría que centrarse en la idea de Dios que estamos defendiendo. Si insisten en etiquetar a Dios como un ente, están atacando un hombre de paja. Dios no es una cosa como cualquier otra que pretendamos demostrar. El diálogo no tiene sentido si no aclaramos esto. 3. Habría que hablar del tema de las demostraciones. ¿Qué es para él una demostración? ¿Qué entiende por prueba? ¿Qué tipo de demostración o prueba le haría cambiar? Es importante escuchar qué respuesta recibes para ver si te piden algo razonable o piden un disparate que nunca exigirían en su vida habitual. 4. Habría que hablar acerca de las cuestiones a las que responde la idea de Dios y sobre las alternativas que nos ofrece el que nos desafía. Con Dios respondemos a una serie de cuestiones. Si al interlocutor le parece que la idea de Dios no las responde, ¿qué alternativas ofrece? Quizás, a partir de aquí, podríamos empezar a argumentar. El problema es que tras seguir esos pasos suelen aparecer las falacias y contradicciones de los que te piden demostraciones sin falacias y ya no suele tener interés ni entrar en el tema. Es posible que algunos me consideren demasiado pesimista, pero la experiencia me ha demostrado una y otra vez que estoy en lo cierto. Esto ha sido así independientemente de la cultura o inteligencia del interlocutor. Por ejemplo, al ir situando la cuestión tarde o temprano te sueles dar cuenta de que te piden demostraciones o pruebas absolutas de que Dios existe. Y aquí nos encontramos con una falsedad. Las pruebas absolutas solo se dan en matemáticas y, como Gödel nos mostró, con limitaciones. En un ejemplo más claro, Gödel nos menciona. Imagínense el siguiente enunciado. El enunciado que estoy haciendo es falso. Si es falso, entonces es falso que esté diciendo algo falso y tengo que estar diciendo algo verdadero. Pero si estoy diciendo algo verdadero, entonces es cierto que estoy diciendo algo falso y sería verdad que estoy diciendo algo falso. Y así hasta el infinito. Es imposible demostrar lógicamente que mi enunciado es de una forma u otra.
Así, siguiendo tal lógica, el matemático austríaco publicó un artículo titulado sobre proposiciones formalmente no deducibles en Principia Matemática y sistemas relacionados. Allí demostraba que para cualquier conjunto de axiomas siempre es posible hacer enunciados que, a partir de esos axiomas, no puede demostrarse ni que son de una forma u otra. En ese sentido, es imposible elaborar jamás un conjunto de axiomas a partir de los cuales se pueda deducir un sistema matemático, y por ello metafísico, teológico completo, por un hecho relativamente sencillo. La percepción de cada individuo varía así hasta el infinito, afirmar una posición automáticamente generaría su contraparte, por lo que deducimos que, desde luego, la ciencia no funciona con pruebas directas y absolutas. La ciencia suele funcionar muchas veces con pruebas indirectas y siempre parciales. Si el que pide demostraciones y pruebas se presenta como defensor de la ciencia, mejor sería que se planteara qué pasaría si en ciencia siempre se pidieran pruebas directas y certezas absolutas, como replantear la idea de los axiomas utilizados en la ciencia. Observación, experimentación, etc. Al final te das cuenta que el sustento de estas están tan limitadas como nuestros sentidos. Hay que subrayar que al ateo, al carecer de sustento lógico en su finalidad como ser, tendría que aceptar esta frase. Si hubiera otra forma de existencia la cual yo no pudiera percibir o comprender con los sentidos, no podría aceptarla porque es incomprobable científicamente. Canalizando más aún nuestros argumentos, un ateo no puede creer que se diga: el argumento que estoy diciendo es falso. Un ateo diría que tal argumento es inexistente, que es imposible. Pero están errando, el argumento existe y tiende al infinito, obviamente a niveles donde nuestra percepción nos limita. No por ello, deja de existir. Ahora bien, aplicando la misma función al concepto de Dios como eterno, omnisciente, omnipotente, ¿cómo nos atrevemos a ignorar el hecho que Dios exista tan solo porque tiende al infinito en su majestuosidad? ¿Quién eres para decir que tales niveles como son la eternidad no existen? Si piensas como ser humano, te darás cuenta la forma tan ridícula en que argumentamos que, o no son las cosas que existen. Ahora bien, tomando un concepto general de Dios nos queda: Dios es la realidad última, la base de la existencia, el principio, fin y fundamento último de toda la realidad. Eso implica que todo existe en Dios, aunque Dios trascienda a las cosas. Esto también implica que la existencia de todas las cosas se origina y sostiene en Dios, de forma que es la causa primera y todo lo que podemos observar son causas segundas. Dios es transpersonal e inteligente, aunque esta sea solo una afirmación aproximada y analógica. La afirmación de que Dios existe es afirmar la racionalidad última o fundamento racional último de todo lo existente. Y esta confianza en Dios y la racionalidad de la realidad se basa en la razón. Tras estas aproximaciones o definiciones, afirmar que Dios existe puede ser engañoso o confuso, porque si lo definimos como base y fuente de la existencia, existe, pero de diferente manera que el resto de las cosas. Es también equívoco hablar de Dios como un ser, porque eso ofrece la idea engañosa de que hablamos de un ente y un ente es aquello que tiene ser. Dios es el ser, el que es por sí mismo, base de la existencia.